¿Sabéis? La última vez que estuve predicando desde este lugar, estuve predicando acerca del texto que sirve como lema, que sirve como base para el lema que estamos tratando a lo largo de esta semana, sobre ven y ve. Y el texto en cuestión se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y el texto que estuve compartiendo la vez anterior está desde los versículos 35 al 42. Y relata el llamamiento de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos del Señor. Juan, Andrés y Pedro. Un día después de que fuese el bautismo de Jesús, dice la palabra en este párrafo que Juan el Bautista le dijo a Juan y Andrés: he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le siguieron. Y vimos que Andrés le habló a Pedro del Señor, le dijo: ven, porque hemos conocido al Mesías, al que está profetizado en el Antiguo Testamento, en la ley. Y vimos que Pedro también se añadió al grupo de discípulos. Pero en esta tarde quiero hablaros de dos discípulos más, a los que le siguieron después de Juan, Andrés y Pedro. Y en concreto de Felipe y de Natanael. Porque viendo la obra que Jesús hizo en Felipe y en Natanael, podemos ver la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos podemos ver reflejados, porque además la palabra de Dios está para eso. Está para que tú te veas reflejado en ella. Y Jesús obró y operó en Felipe y en Natanael de una manera muy peculiar. Y vamos a verlo en esta tarde. Y vamos a verlo a partir del versículo 43 del capítulo 1 de Juan. Juan 1:43. Si lo tenéis, un fuerte amén. Dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Eso fue un día después de que Jesús llamase a Juan, Andrés y a Pedro. Y fíjate lo que dice en el versículo 43. Dice: quiso Jesús. Quiso. Fue su voluntad. Jesús vino con un propósito claro a nuestra tierra. Jesús vino con un propósito bien definido. Él sabía que ese día, en concreto, 2 días después de su bautismo, él sabía que tenía que desplazarse hacia Galilea. Y sabía que tenía que hallar a Felipe. Sabía que tenía que encontrarse con Felipe porque Dios tenía un propósito con Felipe. Dios tenía un propósito con él y quería que fuese uno de sus discípulos. Y cuando lo halló le dijo: sígueme, sígueme. ¿Sabes? Jesús anda buscando en medio nuestro corazones que le amen. Anda buscando en medio de nuestros corazones que le busquen de corazón. Jesús anda por el mundo buscando corazones como el tuyo, como el mío, deseosos de su presencia, deseosos de poder conocerle a Él, como un día llegamos a conocerle. Anda buscando a hombres y mujeres como tú y como yo, pecadores, mortales, con defectos. ¿Quién ha dicho que somos perfectos? Pero anda buscando a corazones que le amen. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Al igual que con Felipe, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y tengo buenas noticias para ti. El propósito de Dios con tu vida se va a cumplir.
Proclámalo en tu vida. El propósito de Dios en mi vida se va a cumplir. Proclámalo cada día porque es importante que lo proclames. Es importante que el enemigo oiga que en el nombre de Jesús el propósito que tiene Dios contigo se va a cumplir. Tarde más o tarde menos. Porque a veces somos un poco, ¿cómo diría yo? ¿Tercos? A lo mejor no está bien la palabra. Pero a veces somos un poco cabezones. A veces el Espíritu Santo le cuesta trabajar con nosotros. Somos un poco cabezones, no nos dejamos moldear tan fácilmente por el Señor. Y cuando pasa eso, el propósito de Dios en tu vida, la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida, puede ser que tarde un poco más. Porque no le dejamos obrar. Porque no le dejamos obrar. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Y no hace falta que lo busques. ¿Sabes lo que dice la palabra en Filipenses 1:6? El enemigo lo va a oír bien. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! La palabra de Dios se cumple en tu vida si tú la crees. ¿Sabes? Tenemos que aplicar un poco de fe para creer que Dios está perfeccionando nuestras vidas. Tenemos que aplicar fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees que Dios está perfeccionándote, vas por mal camino. Si tú no crees que Dios está haciendo la obra en tu vida, eso es un freno que hace que estés parado, que estés quieto y que no te muevas en la voluntad de Dios. Por eso debes de aplicar fe para creer que Dios está perfeccionando y está haciendo su obra cada día en tu vida. Dice el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cogió a su amigo, porque no dice que era familiar suyo, pero cogió a Natanael y dice que hizo lo mismo que hizo Andrés con Pedro. Cuando Jesús llamó a Felipe, Jesús se reveló a él como el Mesías esperado por el Antiguo Testamento. Al igual que con Andrés. Y es que el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, cuando escribió el Evangelio, estaba intentando demostrar que las profecías del Antiguo Testamento estaban en Jesús. Y que Jesús era el Mesías esperado. Y se ve que Jesús, lo mismo que le dijo a Andrés, le dijo a Felipe, yo soy el Mesías que está revelado en las Escrituras. Y al igual que Andrés cogió a Pedro, Felipe cogió a Natanael. Y le dijo, que hemos hallado al Mesías. Y aparentemente los resultados, ahora lo voy a explicar, los resultados en Pedro y en Natanael son diferentes. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan simplemente dice en el versículo 42, y le trajo a Jesús, hablando de Pedro, y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Pero no dice más. Aparentemente Pedro se convirtió al instante. Natanael no, ahora lo veremos. Pero en los 4 evangelios, solo hay uno en el que relata y da más detalles de la conversión de Pedro, que es en Lucas. Y me gustaría que me acompañaseis al libro de Lucas, capítulo 5. Porque para que Pedro creyese, Dios tuvo que intervenir en su vida de una manera milagrosa. Y es que necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida de una manera poderosa. Como pueblo, como hijos suyos. Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 4. Dice que Jesús estaba en el mar de Galilea predicando en una barca. Y dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
boga a mano adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Pero dice, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice que encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Menudo milagro, ¿eh? Menudo milagrazo que hizo Jesús en ese día, en el mar de Galilea. Y viendo esto Simón Pedro, dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártete de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Primero le dice Señor, reconoce que es Señor, y luego dice, soy hombre pecador. O sea, se convirtió. Porque le reconoce como Jesús, como el Señor, como el Mesías, y él mismo se reconoce como pecador. Y se convirtió por un milagro. Y es que nosotros necesitamos ver los milagros de Dios en nuestro entorno. Necesitamos ver cómo Dios obra en medio nuestra. En medio de su iglesia, en medio de sus hijos. Sencillamente porque Él no acorta su mano. Él no acorta su mano. Él está presto a obrar en medio nuestra. Él está presto a obrar en su situación. Porque los milagros no solamente son milagros físicos. Los milagros son milagros de cómo Dios cambia nuestra vida, de cómo Dios nos transforma, que si no hubiese obrado Dios en medio de esa situación, en nuestro carácter, seguramente que no podíamos cambiar. Nuestras vidas son milagros vivientes, porque si no es por el Señor, no hubiésemos podido cambiar como hemos cambiado nuestras vidas. Aquí no vale decir, es que no hay quien lo cambie. Eso no vale en el reino de Dios. Eso no vale en la iglesia. Aquí no vale eso de, ay, yo que no puedo cambiar porque, mira, yo soy así. Yo soy así de cabezón. Lo siento, el que no quiera aguantarme, no. Aquí no vale eso. ¿Sabes? Pero necesitamos fe. Necesitamos fe para creer que Dios va a obrar. Porque dice en Mateo capítulo 13 que estuvo en Nazaret, en su tierra natal, donde se había criado toda la vida, y que no creyeron en Él. Y no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. Y cuando tú no crees en el poder de Dios sobre tu vida, cuando tú no crees que el propósito de Dios sobre tu vida se va a cumplir, es como si tú te pusieras unas cadenas que impidiesen que pudieses avanzar en tu vida espiritual. Él no puede obrar si tú no tienes fe. Él no puede obrar si tú no tienes la fe de que Él va a obrar en tu vida. En Marcos capítulo 9 hay un relato en el que un padre acude a Jesús desesperado porque su hijo está endemoniado. Y va el padre todo ansioso, Señor, Señor, mira a mi hijo, que va andando por ahí haciéndose daño. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Crees? ¿Crees? Al que cree, todo le es posible. ¿Y qué dijo él, el padre del endemoniado? Creo, ayuda a mi incredulidad. Porque creía, pero con una medida de fe, en la cual él quería que creciese esa fe. Por eso le dijo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando nosotros creemos en la obra de Dios sobre nuestras vidas, eso es un arma de doble filo contra el enemigo. Amén. Si Dios te ha dicho que va a hacer algo en tu vida, si Dios te ha dado promesa, si Dios te ha dicho que le vas a servir, créelo, no dudes, proclama que en su nombre, proclama que en su palabra será hecho. Lo mismo que hizo Pedro en Mateo 5:5, más en tu palabra será hecho, echaré la red. Y Pedro en ese momento no creía. Todavía no había creído en Jesús, pero había visto que Jesús era diferente en sus palabras, en su forma de hacer las cosas. Le dio un veto de confianza para que él obrase. Y por eso le dijo, en tu palabra echaré la red.
porque seguramente algo pasaría. Algo pasaría. Y algo ocurrió, y algo pasó. ¿Sabes? Dios no es hombre para que mienta. Si Dios te ha prometido algo en tu vida, Él lo va a cumplir. Tienes que creerlo. Sus promesas, dice en 2 de Corintios capítulo 1, en Él son sí y en Él son amén. Aleluya. Pero ahora seguimos con Natanael. Versículo 46. ¿Cómo respondió Natanael a la invitación de Felipe? Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era una actitud totalmente incrédula. ¿Sabes? Natanael era de Caná de Galilea. Es donde al día siguiente Jesús hizo el primer milagro público, que convirtió el agua en vino. Los habitantes de la región de Judea menospreciaban a los galileos. Y dentro de los mismos galileos, porque Nazaret era de Galilea, dentro de los mismos galileos a los de Nazaret le tenían tirria. A pesar de ser también de Galilea. Esto pasa como los cordobeses y los sevillanos. Yo soy cordobés. ¿Hay algún sevillano por aquí? ¿Alguien de Sevilla? ¿Sí? Aleluya. Pues dicen que los cordobeses y los sevillanos no se llevan bien. Pues algo así pasaba en aquel entonces. Los sevillanos son aquellos que dicen cordobés y hombre de bien es incompatible, no puede ser. O sea que imaginaos, yo soy cordobés, o sea que de bien no sé si tengo algo. Pero Natanael respondió con incredulidad. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le dijo Felipe? Pues ven y ve. Ven, si no te lo crees. ¿No te crees que Jesús es el Mesías? Ven aquí, cacho incrédulo. Ven a ver a Jesús y cuando oigas sus palabras, cuando oigas cómo Él habla, cuando estés en su presencia, te aseguro que creerás. Natanael era, en un principio, un incrédulo total. Y dice el versículo 47, que cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjate, dice cuando Jesús vio. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, Él ya sabía que también tenía un propósito con él. Al igual que con Felipe. Fíjate que Natanael iba acompañando a Felipe. Realmente no iba con una disposición de buscar a Jesús. Natanael se dejó llevar por Felipe porque Felipe le dijo, ven, cacho incrédulo. Pero no iba con una actitud correcta, sino de incredulidad. Pero cuando Jesús vio a Natanael, ¿sabes? Dice Juan 15:16, no hace falta que lo busquéis. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo, escúchame bien, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Dios te ha escogido, Dios te ha elegido. Tú no has ido a por Jesús, Jesús ha ido a por ti. Jesús ha ido a por tu vida para conquistarte con su amor. Jesús ha ido a por ti para hacerte un instrumento poderoso en sus manos. Jesús ha ido a por ti para que seas luz en medio de las naciones. Aleluya. Gloria a su nombre. Él te ha elegido a ti. Y encima tenemos el privilegio de que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo da. Pero hace falta la fe. Hace falta la fe. Entonces, sabiendo que Él te ha elegido a ti, que tú eres precioso, preciosa en sus manos, sabiendo eso, teniendo la confianza de que tú eres su hijo, su hija, de que Él te ha elegido,
de que estás en la palma de su mano, te digo que en el reino de Dios no existen ni los complejos de inferioridad ni los complejos de culpabilidad. Amén. No existe en el reino de Dios. Porque todo eso, los complejos los pone Satanás para frenar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Los complejos de inferioridad y de culpabilidad los pone el enemigo para que te estés quieto, para que no avances en el propósito de que Dios tiene sobre tu vida. Y en esta tarde reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Y proclamamos que no hay complejo ni de inferioridad ni de culpabilidad sobre tu vida. Es echado fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito con su iglesia. Y se va a llevar a cabo en el nombre de Jesús. Se va a llevar a cabo. En el reino de Dios no existen complejos. Y nosotros somos reino. Y Jesús es nuestro rey. Y nosotros somos súbditos. Y Jesús es nuestro Señor. Por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria! Si Dios te ha dicho que Él te necesita, si Dios te ha llamado, créele, ejercita la fe en tu vida y te aseguro que verás la gloria de Dios sobre tu vida. No solamente sobre tu vida, sino sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tus compañeros de instituto. Cree y verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Marta estaba con Jesús y Jesús estaba en el sepulcro con Lázaro muerto, su hermano, el hermano de Marta. Y estando Jesús delante del sepulcro, le dice a los que estaban allí en aquel lugar, quitar la piedra. ¿Y qué hizo Marta? Toda incrédula. Pero Señor, si ya lleva 4 días muerto, si ya huele, ¿cómo vas a quitar la piedra? Si se está pudriendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Él estaba formando a un equipo de gente, a los discípulos. Él estaba formando un equipo de gente, escogidos para la gloria, para cambiar el mundo. Primero empezó con Juan, con Andrés, con Pedro, Felipe, Natanael. Pero Él está aquí formando un equipo de gente también. Un equipo de gente, más jóvenes, más mayores. Pero personas que aman al Señor, personas que le han rendido su vida y personas que también tiene Dios un propósito con cada una de ellas. También para cambiar nuestro entorno. También te ha elegido para cambiar nuestro entorno. También te ha elegido para cambiar a tu familia, a tus amigos, como he dicho antes. Dios te ha elegido. Pero no pongas el freno de la incredulidad en tu vida. No vale el freno de la incredulidad. Recházalo de tu vida. Quítalo, échalo fuera. Aleluya. Él está deseando que te levantes en fe. Él está deseando de que te levantes en poder y le digas a Jesús, en tu palabra, toma las promesas que tú me has dado sobre mi vida, sobre mi ministerio, sobre lo que tú quieres hacer conmigo y a través de mí. Pero tómalo y di, en el nombre de Jesús lo tomo para mi vida y lo proclamo en fe. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabes? En Natanael no había doblez. Natanael no era hipócrita. Decía lo que pensaba. Él dijo, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Él no se creía lo que decía Felipe, de que sería el Mesías, porque además en el Antiguo Testamento no se menciona en ninguna parte Nazaret. Tal vez estaba equivocado Felipe. ¿Nazareno? Además, en Hechos capítulo 24, de una forma despectiva, decían a los primeros cristianos, la secta de los nazarenos. Aquellos que han salido de los que creen en aquel que es de Nazaret.
Él no era hipócrita, él decía lo que pensaba. Y si era incrédulo, manifestaba su incredulidad. Pero hoy en día, en muchas iglesias, aquí no pasa, Aleluya. Espero que no. Hoy en día hay mucha gente que confiesa, el Señor hará. Y luego no se lo creen ni él, ¿verdad? Falta de fe. ¿Sabes? Uno de los temas que más me apasionan y que se predica poco en la iglesia es sobre la segunda venida de Cristo. Y dice en Lucas 18:8, perdón. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y está hablando de su iglesia. Está hablando de su iglesia amada. Aquella que tiene que tener toda la fe del mundo para creer que Dios obra en medio de ella. No te dejes llevar por la incredulidad. Actúa en consecuencia con lo que Dios te ha dado. Actúa en consecuencia con lo que Dios te ha dicho. Da pasos de fe. Da pasos de fe. El Señor se encargará de guiarte. El Señor se encargará de decirte por aquí o por allí. Sé valiente y da pasos de fe, sabiendo que Dios te va a guiar en todo momento. Pero que la incredulidad no te haga que te quedes en el sitio sin dar pasos de fe. Porque te vas a perder muchas bendiciones. Tenemos que creer hasta las últimas consecuencias de nuestra vida. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La fe que tenían los primeros discípulos era tal que incluso llegaron a la muerte todos, menos Juan. Fueron ajusticiados. Creían firmemente en el Señor. No se dejaban doblegar por la incredulidad. No se dejaban doblegar por el qué dirán. Pero ¿sabes? Natanael tuvo una experiencia con Jesús que lo marcó, lo transformó radicalmente. En el versículo 48 le dijo a Natanael, ¿de qué me conoces? Porque claro, Jesús llega allí y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y llega Natanael y le dice, ¿pero de qué me conoces? ¿Tú me conoces a mí? Yo no te he visto nunca por aquí. Él estaba en el río Jordán y al día siguiente va a Galilea. ¿De qué me conoces? ¿Sabes? Dios sabe todo de ti. Todo. Tanto lo bueno, pero también lo malo. Qué peligro, ¿eh? Dios conoce tu corazón. Incluso aún mejor que tú a ti mismo. Pero Él quiere dejar lo bueno y multiplicarlo a la centésima potencia. No me acuerdo de las matemáticas muy bien, pero bueno, no voy mal encaminado. Dios quiere usar todo lo bueno que hay en ti, tus dones, tus talentos. Tú tienes un potencial tremendo en el Señor. No te creas inferior a otros porque sepan menos o sepan más, o porque trabajas de albañil, o porque eres más mayor, o eres demasiado joven. Tú tienes un potencial tremendo en el Señor. Y Él quiere dejar lo bueno y quiere quitar lo malo. Y quiere desechar lo malo, lo que te estorba. La incredulidad es una de las cosas que quiere quitar de tu vida. Él quiere vaciar la papelera de reciclaje de nuestra vida. Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso está en el versículo 48. Y en ese momento algo pasó. Algo le pasó a Natanael. Algo extraño, ¿verdad? Porque de decir, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? De repente, en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo,
Rabí, que en hebreo es maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Reconoció que era el Mesías revelado en las Escrituras. De la incredulidad pasó a la confesión. Lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro decía, pero ¿cómo vamos a echar la red? Hemos estado toda la noche y cuando mejor te pescas de noche. Cuando van todos los peces ahí a la hoguera, al foco de luz. Y ahora que es de día, dices que vayamos y echamos la red. En principio Pedro era incrédulo, pero luego creyó. Pues lo mismo le pasó a Natanael. Y es que necesitamos ver el poder de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos que Dios se pueda mover en nuestra vida para que pueda eso ayudarnos en nuestra fe. Lo mismo que el padre del endemoniado decía, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Por lo mismo nosotros necesitamos ver el poder de Dios. Y si no vemos el poder de Dios, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Todo lo contrario, Dios estará contigo toda la vida. Dios estará contigo por siempre. Pero a Dios le place moverse en tu vida. A Dios le place hacer milagros en tu vida. A Dios le place, le encanta, porque te ama. A Dios le encanta obrar en tu vida, porque es su propósito y es su voluntad. Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Él te ama. Él quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Pero ¿qué está deseando? Él no acorta su mano. Gloria a Dios. Y necesitamos ver la mano de Dios para que nuestra fe crezca al tamaño de un grano de mostaza. Fíjate lo que te digo. Aleluya. Porque dice Jesús en su palabra, en el Evangelio, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, diríamos a aquel monte, vete al mar, y se va. Fíjate, ¿eh? Nuestra fe tiene que crecer como mínimo hasta un grano de mostaza. Aleluya. Y veremos la gloria de Dios. Aleluya. Pero ¿qué le pasó realmente a Natanael? Para que actuase de esa manera. Porque llega de buenas a primeras Jesús y le dice, no, yo ya te vi, cuando estabas en la higuera. Y de repente Natanael se convierte. ¡Wow! Hay un teólogo, un doctor en la palabra, se llama el doctor Tenney, es americano. Escribió un artículo acerca del Evangelio de Juan. Y da una explicación coherente, una explicación que no es nada descabellada de lo que le ocurrió a Natanael en ese momento. ¿Sabes? Dice que estaba debajo de la higuera. La higuera era uno de los lugares preferidos por los israelitas para sentarse a meditar, a pensar, a reflexionar, a orar acerca de la palabra. No, ¿por qué? Porque las higueras normalmente las plantaban dentro de los patios de las casas. No era difícil ver a los israelitas con higueras allí, seguramente para después coger los higos y comérselos. Pero normalmente cuando los hebreos llegaban del trabajo, se sentaban debajo de la higuera, a la sombra, y se ponían a meditar en la palabra. Era uno de los sitios preferidos, aparte del templo. Esto es especulativo todo, ¿eh? No lo pone en la Biblia. Pero en base al versículo 51, sí que puede ser verdad. Y dice este hermano que seguramente Natanael estuvo leyendo el texto de Génesis capítulo 28. ¿Y en qué nos basamos? En el versículo 51, que dice, y le dijo, de cierto os digo, Jesús le está diciendo en el versículo 51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, esto es una referencia clara a Génesis capítulo 28. ¿Y qué ocurre en Génesis capítulo 28?
Está hablando de Jacob. Jacob. ¿Y qué le pasaba a Jacob en ese momento? Estaba huyendo de su hermano Esaú porque quería matarlo. Porque Jacob era un ladrón, un mentiroso, y le había robado la primogenitura y la bendición del padre, de Isaac. Se le había robado a su hermano Esaú, que era el primogénito. Y su madre le dice, no te quedes aquí, vete a la tierra de Padán Aram, a donde está tu tío Labán, y busca mujeres de entre la casa de Labán, porque no quiero que cojan mujeres de las cananitas. Y dice en el capítulo de Génesis 28, ya te lo dejo como tarea para que hagas esta noche. Dice que de camino a Padán Aram, Jacob tuvo una experiencia con Dios. Fíjate que Jacob no era precisamente un hombre muy espiritual. Todo lo contrario. Era un mentiroso, un ladrón. Pero a Dios no le importa eso. No le importó eso. Dios tenía un propósito con Jacob. Si tú piensas que tu vida está hecha polvo porque no eres fiel al Señor, si tú piensas que tienes pecado en tu vida, eso no es excusa para que avances en el Señor. Porque Dios nos ha dado una herramienta, que es el arrepentimiento. Y Dios, Jesús, siempre va a perdonar tus pecados. ¿Para qué? Para que puedas seguir adelante. Para que puedas seguir adelante, victorioso, en cada día. Jacob no era precisamente un ejemplo de hombre espiritual. Pero Dios se le revela. Y no solamente se le revela, sino que confirma el pacto que hizo Dios con su pueblo, primeramente en su abuelo Abraham y después en su padre Isaac. Y le dice que en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, porque de la descendencia de Jacob vendría el Mesías. Y Jacob dice que estando en sueño vio una escalera en aquel lugar. Vio una escalera que partía del suelo, del desierto, y llegaba hasta el mismo cielo, y al final de la escalera estaba el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y dice que ángeles subían y bajaban. Y seguramente Natanael estaba pensando, porque Natanael, al ser un hombre sin engaño, al ser un hombre que no era hipócrita para nada, seguramente Natanael sería un hombre que buscaba a Dios, que tenía un corazón que sinceramente buscaba a Dios. Y seguramente que Natanael creía en las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Pero era incrédulo por cuando Jesús era de Nazaret. Y seguramente estaba en la higuera pensando en todo esto. Pensando en la escalera de Jacob, pensando en cómo llegar al cielo, pensando en cómo tener un encuentro con Dios. Y llega Jesús y se le revela, le dice, mira, estabas debajo de la higuera, yo te vi, yo conozco tu corazón. Y encima le dice, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre Él mismo, sobre Jesús. ¿Qué quiere decir eso? El Antiguo Testamento está lleno de símbolos que apuntan al Mesías. El Antiguo Testamento prácticamente es profético en su totalidad, hablando de que Jesús era el Mesías. Y la escalera era uno de los símbolos que anunciaban la mesianidad de Jesús. Y Jesús le estaba diciendo a Natanael que sí, que es verdad, que yo soy el Mesías, que yo soy aquella escalera que va al cielo, que va al Padre. En Juan capítulo 14 él lo dice constantemente. El mismo Felipe, que creyó en él de primera, le pregunta, ¿cómo podemos llegar a conocer al Padre? Y Jesús le dijo en el capítulo 14, pero tanto tiempo conmigo y no sabes que yo y el Padre somos uno. ¿No sabes que yo soy el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por mí? Entonces Jesús tuvo una revelación clara a Natanael de que él era el Mesías. Y entonces no tuvo otra que decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Y me he saltado el versículo 50. ¿Pero por qué? Porque aquí hay una aplicación para tu vida.
Aquí hay una aplicación, y con esto vamos acabando, y una promesa de Dios para tu vida, en el versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y yo te digo en esta tarde, cosas mayores de Dios vas a ver sobre tu vida. ¿Tú crees que Dios ha hecho mucho en tu vida ya? ¿Te conformas? ¿Te conformas con lo que Dios ha hecho en tu vida? A lo mejor es mucho, gloria a Dios. A lo mejor Dios te ha dado un ministerio tremendo. De hecho, últimamente estamos viendo ministerios que están surgiendo en la iglesia, como IBP Production y todo eso. Gloria a Dios. Pero no te conformes. No te conformes. Porque cosas mayores hay para ti en tu vida, si crees en Él. Hay más para ti, hay más de Dios para tu vida. Toma la palabra de Dios, toma la palabra que Dios te ha dado y cree en ella. Y confiesa en tu palabra, en la palabra que tú me has dado. Creeré, me moveré y saldré victorioso. ¡Aleluya! Efesios 3:20. Eso sí me gustaría que leyésemos.